Presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Tenemos a otro Aquí se habla libertad como jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, tercera semana de cuarentena obligatoria desde nuestras casas, pero siempre con el compromiso de seguir llevando información, análisis y por supuesto conversando sobre lo que está pasando, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro, Malala Nogales, y en los controles César Arteaga, quien les habla Pedro Uruchurtu en la conducción. Y bien, hoy tenemos un programa al que hemos llamado precisamente los liberticidas y sus falsos dilemas, porque hemos visto con toda esta crisis de la pandemia, pues lo que he llamado el afán totalitario, autoritario, estatista, intervencionista, aquellos quienes piensan que este es un momento más bien para que el Estado crezca y se ocupe aún más de la gente, incluso en detrimento del mercado, del empresariado y de la libre economía. Y por eso vamos a estar conversando sobre varios de estos temas, porque se han generado muchos falsos dilemas en torno a esta crisis y eso obliga a analizarlo. Pero antes de comenzar con eso, no quiero dejar de referirme a las circunstancias que estamos pasando como país. En este momento ha sido una semana muy convulsionada, como todos sabemos, mientras el mundo vive obviamente expectante frente a la pandemia. En Venezuela hemos tenido prácticamente un factor distractor en los últimos días y hemos visto cómo la comunidad internacional ha decidido avanzar en su presión contra el régimen venezolano. Y eso es muy importante valorarlo en el sentido de cómo esto puede, en qué puede resultar esto y sobre todo cuál es el rol que deben asumir las fuerzas democráticas de Venezuela para entablar un gobierno de transición que en efecto sea exitoso. Y como lo hemos dicho desde el principio, para que un gobierno de transición sea exitoso en Venezuela, sí, tiene que ser amplio en lo ideológico, pero tiene que ser muy estricto en lo ético. Es decir, partir del hecho de que en ese gobierno de transición se contemplen las mafias, se contemplen los corruptos, se contemplen quienes han cometido delitos y quienes hoy están siendo acusados por la justicia internacional por cometer diferentes delitos, pues contemplarlos a ellos en ese gobierno no solamente es una garantía del fracaso de esa transición, sino que no va a ser nunca una transición, porque precisamente estos grupos van a buscar siempre, digamos, hacer prevalecer sus propios intereses. Y hacia allá debe apuntar cualquier análisis, y por eso es muy importante que cuando se hable de gobierno de transición, se contemple muy bien cuando se habla, por ejemplo, de chavismo. ¿Cuál es ese chavismo que está contemplado allí? ¿Quiénes son esas personas que pueden ser parte de esa realidad? Porque no olvidemos, por cierto, que es el propio régimen quien anda pidiendo diálogo y quien anda pidiendo una vez más algún tipo de entendimiento con la oposición para atender la crisis del coronavirus, que obviamente está siendo utilizada, como lo hemos dicho, como una excusa para, por un lado, arreciar en el control social, pero por otro lado también para ganar algunos espacios de legitimidad internacional. Y ellos lo han dicho que, entre otras cosas, ellos pues quieren un diálogo genuino con la oposición y que están dispuestos a colaborar para que, entre otras cosas, se pueda solucionar la vulnerabilidad o poder atender la vulnerabilidad de los venezolanos en un sistema de salud que ese mismo régimen destruyó. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ciertamente las transiciones implican negociaciones, ciertamente las transiciones implican ponerse de acuerdo y lograr algunas concesiones, pero eso no puede ir en detrimento de la justicia. Y lo que no puede ocurrir en Venezuela es que la impunidad sea lo que predomine y que precisamente nos hagan olvidarnos de esta situación. Y por eso es que al final la comunidad internacional está actuando, porque aun cuando el régimen ha utilizado en muchas oportunidades el diálogo, las excusas para ganar tiempo, pareciera que finalmente la comunidad internacional ha entendido que esto no es posible y que además, más que enfrentar políticos, estamos enfrentando a un régimen criminal. Régimen criminal que en estos momentos está siendo más que nunca señalado, presionado, y obviamente Venezuela se encamina a unos días de mucha más presión y por supuesto de mucho más ímpetu por parte de las fuerzas democráticas, que sí deben cuidarse. En estos momentos el régimen está arreciando en su persecución, pero al mismo tiempo firmeza, coherencia y determinación, porque de eso se trata. No se trata de callarnos, no se trata de permanecer débiles frente a esta circunstancia, aún estando desde casa, porque ciertamente Venezuela enfrenta días que pueden ser decisivos. Y bien, luego de esta corta editorial que tenemos por acá, quiero darle la bienvenida a mi primer invitado del día de hoy,
Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política de Colombia, amigo de la casa, gran amigo de la libertad, y precisamente quería invitarlo hoy para hablar sobre este tema de los falsos dilemas, sobre todo porque el Instituto de Ciencia Política el día lunes publicó un editorial muy importante que creo yo que marca una posición no solamente coherente, sino muy sensata sobre lo que es el rol del empresariado, el rol del sector privado en un momento como este, donde está pues ese espíritu y ese afán de aquellos que quieren estados más grandes y mayor intervención en la economía por parte de los estados. Y por eso quería invitarlo, porque precisamente queremos analizar con él, ¿no?, el espíritu de este editorial del Instituto de Ciencia Política, pero además también analizarlo a la luz de lo que está pasando en nuestra región. Bienvenido, Carlos. Pedro, muchísimas gracias por la invitación, estimado Pedro Urruchurtu. Un placer acompañarlos hoy. Muchas gracias por abrir el espacio para el debate de este tema, que es un tema que justo ahora que el mundo enfrenta tanta incertidumbre, pues parece que hay quienes deciden que es mejor tener más Estado, no importa si eso cuesta poner a la libertad en cuarentena, que es precisamente el nombre de la editorial que publicamos esta semana. Así es. Antes de entrar en detalle sobre libertad en cuarentena, que además creo que el titular es espectacular, creo que lo resume perfectamente, esta amenaza, otra amenaza a la libertad, que siempre tiene riesgos permanentes y siempre está allí siendo amenazada. ¿Cómo está la situación en Colombia, Carlos? Cuéntanos, en este momento. Bueno, el gobierno ha tomado varias medidas para mitigar. Se han destinado más de 14 billones de pesos para ayudar, por un lado, al sistema hospitalario a desarrollar las capacidades, y por el otro lado, de alguna manera, para brindar ayudas a los sectores de la población más vulnerables, al menos para pasar esta primera fase de la cuarentena. Pero claramente eso es insuficiente, y claramente, pues desde luego, ustedes mejor que nadie lo saben, que el asistencialismo pues en el largo plazo no contribuye en nada a garantizar el bienestar y la seguridad, que es lo que todo el mundo teme en este momento, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos lleva un poco a esta reflexión, y es que lo que hemos visto es que ante la incertidumbre, el miedo, la gente busca la seguridad en el Estado, creyendo que el Estado es todopoderoso, omnipotente, y que además los recursos son ilimitados. Aquí un congresista, obviamente se imaginarán de qué tendencia ideológica salió a decir que eso lo que tenía que hacer el Banco de la República era imprimir billetes, y que con eso frescos que estos pasamos al otro lado. Y desde distintos sectores, ¿no? Lo que estamos viendo también es que hay presiones de sectores de opinión. Afortunadamente el gobierno ha sido muy prudente en eso, y las medidas que ha estado tomando pues están dando un resultado bastante positivo, pero desde luego además son medidas limitadas, porque es que lo que le está pasando a Colombia, que es lo que le está pasando al mundo, es que Colombia no solamente se enfrenta a el tema del COVID, sino a una caída drástica en el precio del petróleo, a un aumento en el precio del dólar. Por el otro lado, pues la crisis global de deuda, y bueno, y otra serie de efectos económicos que no dependen del país, que no son controlables por el país. Entonces el país se está enfrentando a varias crisis simultáneamente, y desde luego pues se han tomado medidas, y creo que el Banco de la República ha tomado medidas como bajar la tasa de interés, garantizar la liquidez, comprar títulos de deuda. Eso está ayudando a paliar la crisis. Pero lo cierto es que por un lado no se puede mantener a todo el mundo en cuarentena, Pedro, porque la disyuntiva no es vida o economía. El tema es que eso es un falso dilema, que es lo que planteamos un poco en el editorial. El tema de fondo es que la gente para vivir necesita de la economía. Lo que pasa es que desde distintos sectores se le hace creer a la gente que la economía son unos cuantos banqueros y unos cuantos multimillonarios, que entre otras cosas, valga señalarlo, en Colombia el nivel de solidaridad del sector privado ha sido brutal. O sea, aquí se están dando ayudas multimillonarias desde distintos sectores, los grupos empresariales más grandes, las empresas que han decidido obviamente no despedir a sus trabajadores, garantizarles el ingreso durante este periodo, pero además con ayudas en dinero tanto para reforzar el sistema de salud como para brindar ayuda en mercados, ayudas, distintas iniciativas, pequeñas empresas innovando, por ejemplo, para garantizar que los mensajeros reciban kits digamos, para desinfectarse y para poder cumplir una función muy importante en este momento. Y es paradójico, hace apenas unos meses todo el mundo odiaba a Rappi y a las innovaciones tecnológicas
como Rappi, mensajeros urbanos, etcétera, y ahorita son ellos los que nos están permitiendo mantener a la gente en la casa mientras los mensajeros, y muchos de ellos, valga señalarlo, querido Pedro, son venezolanos que han encontrado en estas aplicaciones una oportunidad de generarse ingresos. Entonces, bueno, nada, el sector privado es el que está respondiendo también de manera muy eficiente. Ya hay universidades privadas que están creando respiradores a bajo costo, en fin, digamos, creo que el sector privado en Colombia está jugando un papel muy importante, pero desde luego hay voces que claman por más Estado, que claman por castigar al sector empresarial, que se quejan constantemente de la falta de solidaridad y que no entienden en realidad la economía, y eso y claro, caen en unos lugares comunes que la gente pues se siente tentada a seguir y a compartir. Entonces tú escuchas a influencers diciendo que hay que castigar a los bancos, que si la gente no está generando ingresos, a los bancos no les deberían permitir generar ingresos. Primero, que no entienden cuál es la función social o la función empresarial de un banco. Otros, particularmente una influencer en estos días le decía a cada sector empresarial, ¿no? Entonces, por ejemplo, de telecomunicaciones, es con ustedes, ¿qué han hecho? ¿Qué van a hacer? Lo que no entienden es que si la gente también entra en impagos, porque sí, porque es que no todo el mundo en realidad perdió la capacidad de hacer pagos. Si esas empresas no reciben liquidez, pues van a entrar en unos problemas financieros muy graves, y lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Pues recortar gastos. Y recortar gastos implica sacar empleados. Entonces, no todo el mundo está en una condición de impagos, hay sectores que tienen y que lo pueden seguir haciendo. Entonces creo que las medidas en esto tienen que ser acompañadas de una narrativa en favor de la defensa de la libertad y de la economía de mercado muy contundentes. Así es. Carlos, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso quiero que hablemos ahondando en este tema, entonces ya la reflexión desde quienes creemos en la libertad, es decir, y sobre todo la reflexión incluso hacia el mundo, porque tú acabas de poner unos ejemplos muy claros de cómo el sector privado está actuando en Colombia. Al final es una solidaridad que viene claramente motivada por el propio incentivo de que quieren que esto se solucione rápido, de que quieren que esto se supere rápido para poder seguir obviamente generando servicios y generando productos y brindando obviamente seguir prestándole servicio a su país, y eso lo estamos viendo en todo el mundo, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Italia, en Estados Unidos, sin lugar a dudas, y quiero que ahondemos más en ese tema porque, insisto, para muchos el afán totalitario está a la luz del día y creen que, como dices tú, la economía son solamente 3 banqueros y 4 empresarios que maquinan el mundo, cuando realmente la economía somos todos tomando decisiones. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Estamos conversando con Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política de Colombia. Estamos precisamente reflexionando sobre el editorial que el Instituto publicó esta semana llamado Libertad en Cuarentena. Carlos, dejábamos al aire la reflexión sobre
para quienes promovemos la libertad en diferentes ámbitos, la empresarial, obviamente la económica, quienes estamos en diferentes ámbitos, tanto en el académico, en el político, etcétera. ¿Qué corresponde de nuestra parte, ¿no? Porque ciertamente corresponde analizar positivamente las iniciativas del sector privado, que naturalmente se mueve por intereses e incentivos, y lo decíamos en la parte anterior, y obviamente procuran esa cooperación porque entienden que mientras más rápido superemos todo esto juntos, más rápido podremos recuperar las economías y podremos avanzar, obviamente, en una senda de desarrollo como la que venían viendo países como Colombia, que obviamente en este momento están en una pausa al respecto. Pero a la par de la reflexión sobre la libertad, ¿no? ¿Cómo verla, cómo promoverla en un momento en el que pareciera que esta crisis va a generar probablemente el auge de más populismos, más nacionalismo, más proteccionismo, y por supuesto muchas más barreras a la libertad? Y esto además basándonos mucho en el espíritu del propio editorial, que creo que es muy valioso en el sentido de cómo se estructura, cómo derrumba una serie de falsos dilemas y mitos y termina invitando entonces a apostar a la libertad. Sí, yo creo que lo primero aquí es el tema del choque con la realidad, ¿no? De alguna forma, indudablemente, la primera reacción ha sido, por un lado, exigirle más a los empresarios, más de lo que pueden dar en realidad, porque, como lo dice la editorial, pues la función empresarial en realidad es una función social, y eso es algo que la gente no logra dimensionar. Ellos están satisfaciendo las necesidades que nos permiten subsistir a menores costos, con mejor calidad cada día, innovando, etc. Por el otro lado, lo que están haciendo es llamar a que haya más Estado, más control, incluso obviamente quienes piden inmediatamente que haya control de precios, que haya intervención del Estado a las empresas, que las obliguen a no despedir a nadie, que las obliguen a pagar los salarios, pero toda esta tentación, digamos, populista y por un autoritarismo estatal que la gente no mide, que entre más le pidan al Estado, obviamente, si tienen un gobierno que le gusta el populismo y que le gusta el autoritarismo, pues va a ceder y va a decir el clamor popular está pidiendo que yo haga esto, pues lo cual es irresponsable y se choca con algo, querido Pedro, que es un poco también lo que reflejamos en la editorial, y es la realidad. Se chocan con la realidad. En el caso colombiano, pues se están dando cuenta que el Estado, por ejemplo, ahorita mismo no tiene la capacidad financiera para atender de forma sostenida a más de 10 millones de familias que son las que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Pasamos en este momento, el Estado estaba atendiendo con programas sociales más o menos a 3 millones de familias. Rápidamente dio una respuesta para atender a 6 millones, pasar de 3 a 6, y aún así se quedan 4 millones por fuera. Y estas son unas ayudas bastante limitadas, valga decirlo, pues porque el Estado no tiene la capacidad, y además porque la economía o los ingresos del Estado dependen principalmente de la generación de ingresos de todos los otros sectores de la sociedad. Es decir, no es que el Estado tenga una plata y sea un señor bonachón con recursos. Por eso es tan importante que la gente también entienda que inmediatamente hay que reactivar el aparato productivo. Si no reactivamos el aparato productivo de forma inmediata, pues la crisis se va a agravar y el Estado no va a tener plata para poder ayudar a todos, sobre todo a los más necesitados, a los que no tienen ahorros, a los que han estado en un alto nivel de lo que en Colombia se llama informalidad. Y esto replantea desde luego una serie de paradigmas, ¿no? El tema de la informalidad, el tema del salario mínimo. Ahora mismo lo que necesitamos es una reforma salarial que permita el salario por horas, e incluso si se pensara en mantener un salario mínimo, que ese salario mínimo fuera por regiones de acuerdo a la productividad. Se requiere que el Estado en este momento, por ejemplo, una medida de alivio de las empresas es que asuma el 100% de los parafiscales y que temas y pagos laborales no salariales como los parafiscales o las cajas de compensación pues se suspendan, pero porque es absurdo hacerle pagar a los empresarios y a los trabajadores, porque esto lo pagan ambas partes, hacerle pagar una cantidad de costos no salariales. Es que en Colombia un salario mínimo se aumenta considerablemente con todos los costos no salariales, con todos los parafiscales. Entonces, si lo que necesitamos es reactivar rápidamente el empleo, esas son medidas de choque importantes desde un enfoque liberal y que nos hacen entender por qué en este momento es cuando más necesitamos economía de mercado. Este es el momento cuando más se hace evidente y cuando también se hacen evidentes todos los falsos dilemas de quienes defienden la posición estatista, la posición intervencionista. Lo que pasa es que, claro, tú sabes que si en algo logran ser muy hábiles quienes defienden esa posición, es en que como sus argumentos no tienen que tener ninguna evidencia, sino apelan a las emociones y a lo que pareciera ser una suerte de sentido común, pero no lo es,
sino es más como una suerte de argumentos y discursos que generan de inmediatamente como una reacción de apoyo. Lo que ahorita necesitamos es pensar en cómo reactivamos el aparato productivo, cómo focalizamos las intervenciones del Estado para que sean eficientes, cómo le mantenemos un límite al poder estatal y desde luego cómo apoyamos al sector empresarial. Es que si el tejido empresarial se rompe, querido Pedro, la crisis va a ser brutal, insisto, porque no solamente es el tema del COVID, son otros factores los que están incidiendo en la economía colombiana y que pueden agravar mucho más la crisis. Es decir, el peor de los escenarios, de acuerdo a los analistas, el peor de los escenarios con esta cuarentena extendida por casi un año, con el precio del petróleo bajo, pues lleva a pensar incluso en unas tasas de desempleo del 19 al 20%. Eso es terrible, eso es gravísimo. Entonces yo creo que es hora de pensar en más libertad. La respuesta es más libertad y la respuesta es permitirle al sector empresarial que haga lo que sabe hacer bien, que es ofrecer soluciones, innovar, generar ingresos, generar recursos para el Estado también, aunque claramente no es que compartamos totalmente que eso sea una relación justa, pero creemos que al final del día, a través de los impuestos, pues es que las empresas, si producen, pagan impuestos y con esos impuestos se ofrecen estas políticas asistencialistas. Entonces, se trata básicamente, y el mensaje central, tanto de la editorial como lo que está haciendo el instituto, es defender la función empresarial, decirle, hacer un llamado al gobierno a que esta es una oportunidad de desregular, de no atarle las manos a los empresarios, y no solamente a los empresarios. Es que de la población económicamente activa, que son 22 millones de colombianos, casi 10 millones o 9 millones de esas personas son las personas que son primero más vulnerables porque participan en pequeñas y medianas empresas, y por el otro lado son lo que se llaman informales, es decir, estas personas que día a día salen a hacer lo del día. Y a esas personas hay que garantizarles las condiciones para que tengan ingresos. Pero si mantenemos los estándares tan altos, los costos laborales tan altos, si no se entiende en el país que hay que hacer una apuesta de largo plazo por bajar el gasto público y por bajar la regulación y los trámites que permitan una formalización masiva de distintos sectores de la economía y del aparato productivo, va a ser muy difícil pasar al otro lado en menos de 6 meses. Así es, Carlos. Bueno, tú pones sobre la mesa el punto central, ¿no?, del debate, porque por un lado pareciera que estamos frente a una oportunidad de que el Estado gaste solo en lo que es prioritario gastar, es decir, que deje de gastar en cosas que son superfluas y que en nada ayudan, sino más bien a ensanchar el Estado como un Estado protegido. Y por otro lado, tú tocas el punto de uno de los grandes debates que se está dando, por ejemplo, en el círculo liberal mundial, me atrevo a decir, que es el tema de la sostenibilidad de una cuarentena total como nos han querido vender, ¿no? Obviamente partiendo del hecho de que sí, que estar en casa ayuda a que la enfermedad no se propague, eso lo sabemos, pero al mismo tiempo las consecuencias de la cuarentena pueden terminar siendo peores que la propia pandemia, en el sentido de que precisamente el miedo y el hecho de decirte quédate en tu casa, quédate sin hacer nada, no vamos a producir nada, todo el mundo encerrado, no hay actividad económica, pues las consecuencias van a ser incluso peores que el propio COVID, porque al final pues generas unos incentivos muy perversos y muy peligrosos que hacen no solamente que, como mencionabas en nuestra primera intervención, ese Estado, con el afán de proteger a la gente, pues ahora pretenda decirle a todo el mundo quédense en casa que yo me ocupo de ustedes, lo cual es terriblemente nocivo para la economía y para la vida en general de los ciudadanos. Y yo creo que ahí tú tocas un punto clave, que es la oportunidad de las reformas. La oportunidad de las reformas para precisamente cambiar mucho los esquemas tradicionales de cómo se genera la relación laboral, de cómo se generan los incentivos económicos, de cómo, tú bien lo decías también, todo este tema de los envíos, de los delivery, ¿no?, de estas plataformas virtuales, cómo han demostrado, después de lo que tú decías, de todo este ataque que hubo en Colombia contra Uber y contra las plataformas de movilización y todo este tema, al final cómo todo esto termina siendo una enorme oportunidad, paradójicamente, siendo el coronavirus una crisis y obviamente muy dolorosa, muy terrible para muchos países, para todos nuestros países que obviamente han perdido vidas por esto, al mismo tiempo representa una enorme oportunidad. Ya nos quedan pocos minutos, Carlos. Yo quisiera de tu parte una reflexión final, un mensaje, sobre todo para esa gente que hoy puede pensar que ciertamente, aunque el mundo va a ser diferente cuando esto sea superado,
pues prácticamente vamos a entrar en una onda oscura de la humanidad y el pesimismo. Yo quiero más bien que tú nos dejes un mensaje de cómo lo ves tú y por qué tenemos más bien razones para ser optimistas en este momento. Yo creo que la principal razón para ser optimista es que esta no es la primera pandemia ni es la primera crisis económica. Lo que pasa es que todos nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo moderno con muchas facilidades, pero las crisis han existido y la humanidad ha sabido superarlas. Desde luego, en medio de las crisis, como tú lo señalas, hay oportunidades, y creo que se trata de entender que afortunadamente hemos sido más, después de la revolución industrial, hemos sido más los que hemos creído en las soluciones de los individuos y no del Estado, los que le hemos apostado a la innovación, a la creatividad humana, y este es el momento para hacerlo. Este es el momento también para poner en cuestionamiento esas ideas colectivistas y estatistas, partiendo por el llamado contrato social, hablando de justicia social. Este es el momento de mostrarle a los estatistas cómo el Estado nunca va a ser suficiente y cómo es insuficiente para cumplir las funciones básicas, especialmente en este caso como la de garantizar la seguridad de los individuos. Una pandemia pone digamos, o enfrenta al Estado a esa realidad. Lo que estoy seguro es que vamos a lograrlo si dejamos al sector privado actuar. Si el Estado no le ata las manos a los innovadores, si el Estado no le ata la mano al sector privado, vamos a salir y vamos a salir más fortalecidos que nunca, y vamos a poder demostrar, como siempre lo podemos hacer afortunadamente, con evidencia y con datos, que es la función empresarial la que le ayuda a la humanidad, no es el control estatal. Esto es sencillo, querido Pedro. Fíjate de dónde viene la crisis de un país como China, altamente estatista y prácticamente comunista, que supuestamente lograba con Big Data controlar a todos sus ciudadanos, y la crisis se propagó. Además, producto de un régimen como ese, las mentiras y el ocultamiento de información y la represión llevó a que el mundo no estuviera preparado para esto a tiempo. Y fíjate quiénes han logrado ya pasar al otro lado. No en vano, los países que están pasando al otro lado, muchos de ellos son los países que están en los primeros puestos del ranking de libertad económica, porque son los que entienden que es el sector privado el que ofrece las soluciones. Es con innovación. Entonces, Corea del Sur, pruebas masivas, testeos masivos, georreferenciación, uso de aplicaciones, innovación, tecnología. En esos lugares donde se entiende que es el papel de los empresarios, el papel de los innovadores, el papel de los que todo el día están buscando soluciones que no dependen de la coerción estatal, sino de la cooperación social, ahí es donde hay oportunidad. Este es el momento para demostrar que apostarle a la libertad económica, apostarle a que los individuos puedan crear libremente sin estar atados al Estado, es la mejor solución. Y eso lo vamos a ver. Si creen que mantenerlos encerrados es la forma de pasar esta crisis, esa es la solución más sencilla. Los mantengo encerrados. Eso es como cuando uno tiene un problema en la empresa y se mete debajo del escritorio a ver que todo de una u otra forma se solucione. No se va a solucionar. Enfrentémoslo. Hay que pensar en políticas inmediatas. Hay unas políticas que desde luego le corresponden al Estado, porque al final del día ese es su papel principal. Pero las otras, las que de verdad van a trascender y las que me generan esperanza, son las que vienen del sector productivo, de la gente que en este momento, de los científicos, de los innovadores que están pensando en soluciones. Esperemos que el Estado con su regulación no les ate las manos, y con los impuestos desde luego, ¿no? Porque no falta también a quien se le ocurra, siendo este un momento para pensar en eliminar impuestos como el IVA, en pensar en cómo generar soluciones que le permitan a las empresas funcionar y ponerse en marcha y reactivarse. No faltará el que esté pensando que esta es la hora de sacarle más impuestos a los ciudadanos para dar respuestas que claramente no son sostenibles en el tiempo. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Siempre un gusto hablar contigo. Ya vendrán más oportunidades. Gracias además por el rol que han asumido en Colombia, muy necesario. Además lo percibimos desde acá, desde otras latitudes también, como la posición correcta, como las ideas correctas y sobre todo como el planteamiento óptimo para una situación como esta. Te agradezco mucho tu lucidez y tu claridad. Gracias siempre además por estar pendiente de la causa venezolana, y seguro vamos a estar en contacto. No, querido Pedro, a ustedes un fuerte abrazo y mil gracias por invitarme. Me siento súper honrado de estar en un programa dirigido por ti. Sabes que te aprecio y te admiro muchísimo. Un fuerte saludo al pueblo venezolano, que en realidad los consideramos nuestros hermanos, y esperamos que muy pronto esa pesadilla socialista se acabe. Así es. Conversábamos con Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política de Colombia, con quien conversábamos sobre el editorial Libertad en Cuarentena, que además le vamos a compartir para que revisen, ya que vale la pena leerlo y sobre todo asumirlo como una bandera en estos días.
Gracias, Carlos, nuevamente. Un abrazo desde Caracas. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes